¿Qué diferencias hay entre disco de freno y freno de tambor? Bueno, pues en este vídeo voy a explicar un poco las diferencias que hay entre uno y otro, y en qué es mejor uno, qué ventajas tiene uno respecto al otro y esas cosas. Entonces, supongo que sabéis lo que es un freno de tambor, pero en caso de que no, no os preocupéis que yo os voy a hacer una breve explicación, ¿vale? El freno de tambor es un sistema de frenos que lo que es se llama tambor por su forma, ¿vale? Imaginaos un tambor, ¿vale? Que es al final es un cilindro, pero no así, sino como mirando la parte que golpeas, mirando hacia ti. Vale, entonces, dentro tiene como dos medias lunas llamadas zapatas, ¿vale? Que digamos que son las pastillas de freno de este sistema de frenos. Y arriba de todo tiene un bombín. Ese bombín lo que hace es empujar. Cada vez que pisas el freno, ¿vale? Empujas un líquido, ese líquido va a presión hasta este bombín, y este bombín lo que hace es empujar las dos zapatas hacia afuera. ¿Qué pasa? Que tú tienes el tambor girando a la misma velocidad que la rueda. Cuando el bombín empuja estas zapatas, estas medias lunas, lo que hacen es apretarlas contra las paredes de este tambor. ¿Qué pasa? Cuando hay fricción, esas zapatas con el tambor lo que hacen es desacelerar el coche, el camión, la moto, porque sí, se monta... Bueno, hoy en día no me sé ningún modelo así moderno de moto que lleve tambor, pero antiguamente se montaban. Ahora mismo no tengo ningún modelo en la cabeza. Creo que la Scoopy, la Scoopy, la 50, la Honda, sí que lleva tambor detrás. Y no sé si delante, no sé. Hablo desde el desconocimiento, porque ahora mismo no me sale ninguno. Pero en motos montan, en camión montan. Actualmente no lo sé, desconozco, pero han montado. Y en coche incluso siguen montando. En coches que tienen poca potencia y tal, en el eje trasero montan. En el eje delantero ya no vais a ver. Digo yo, a ver, hay de todo en este mundo, pero vaya, a mí no me suena. Pero bueno, que me enrollo. Básicamente es eso. Igualmente, si no ha quedado muy claro, voy a dejar por aquí un croquis, un mini vídeo o algo, mostrando cómo es un círculo con dos medias lunas dentro, por así decirlo. Se llaman zapatas, ¿vale? Esos frenos se llaman zapatas, con un bombín arriba que lo que hace es empujarlas y mediante unos resortes, unos muelles, vuelven a su posición. También tiene una piececita por aquí arriba que es para ajustarla. Bueno, eso ya es más técnico, pero este vídeo es más para explicar a gente así que no tiene mucha idea de cómo va la cosa. Y este sistema no va a lo libre, ahí, venga, va. No, este sistema va, va cerrado, va cerrado, no va al aire libre, ¿no? Entonces, tú lo que tienes es una pieza que se llama plato, que es ahí donde están todos los componentes, ¿vale? Están las zapatas aquí a los lados, el bombín y tal. Y tú con lo que tapas eso es con el propio tambor, ¿vale? Con la propia pieza de fricción, pues es la propia tapa, ¿vale? Como apunte. Y entonces ahora vamos a explicar los discos de freno. El disco de freno es mucho más sencillo. Es un disco, ¿vale? Con una pinza, que al final lo que hace la pinza es este movimiento, apretar, con dos pastillas de freno. Entonces el disco, digamos que es así, ¿vale? Mirado de perfil. Y lo que hace la pinza es, me pongo aquí que se verá mejor, es apretarlo. Entonces el disco está girando a la misma velocidad que la rueda y lo que hace la pinza es apretarlo para desacelerar esa rueda, por lo tanto ese coche, ¿vale? Y ahora, ¿por qué hay dos tipos? ¿Por qué tal? Ahora se van a ver un poco los pros, las contras y tal, de uno respecto al otro y tal. Y pues bueno, vais a entender un poquito por qué se montan en algunos coches, en otros no, por qué un Ferrari no tiene freno de tambor y un Captur sí. Por cierto, igualmente, por si no ha quedado muy claro lo del sistema de disco de freno y tal, voy a dejar un vídeo, un cortito, un GIF o algo por aquí para que se pueda entender un poquito mejor. Pero bueno, a lo que iba. Entonces, empezamos con las ventajas. Las ventajas de el primero que he explicado, de freno de tambor. Vale, lo primero a destacar es que los frenos de tambor, por lo general, tienen mayor superficie de fricción. A ver, no me compares un freno de tambor así de chiquitín, ¿vale? Con una pinza de 8 pistones en un disco carbocerámico. No, disquito monopistón, normalito, ¿vale? Y un freno de tambor de las mismas características, ¿vale? De la misma categoría, ¿vale? Entonces, comparando esos dos, el de tambor tiene mayor superficie de fricción, por lo tanto, tiene más capacidad de frenado. Son muy baratos de fabricar, ¿vale? Esa es otra ventaja, no para nosotros, sino para las fábricas. Ahora son más duraderos, por lo tanto tienen un menor mantenimiento y encima, como
normalmente se monta en el eje trasero, ¿vale? Hablando de coches, tú cuando frenas todo el peso del coche va hacia adelante. Entonces el freno delantero trabaja más que el trasero, ¿vale? Por lo tanto, si ya de por sí es más duradero y encima trabaja menos que el delantero, pues durabilidad extra. Esta ventaja ya depende del compuesto de las pastillas, de tal, no sé qué, un tema más tal. Pero, por lo general, trabajan mejor que los frenos de disco a baja temperatura. Y, como he comentado antes, es un sistema de freno que no está al aire libre, va tapado. Por lo que está más protegido a piedras o que se te cuele algo por ahí y te reviente o una hostia, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, está más protegido. Porque hay gente con muy mala suerte en la vida, por ejemplo, que una piedrecilla de un camino de tierra se te puede encallar en el cubrediscos, entre el cubredisco y el disco, y claro, esa piedra se queda ahí y el disco sigue rodando. ¿Qué hace esa piedra? Rayar todo el disco. Y bueno, pues el disco a veces se puede salvar, a veces no. Pues a eso me refiero. Y ahora, pero David, si todos son ventajas, ahora vienen las desventajas. Ahora viene la caca. Al ser un armatoste ahí tocho y tapado, ¿vale? Que sí, estaba muy protegido y tal, pero se calienta mucho más que un disco de freno, ¿vale? Tiene menos ventilación. No, bueno, prácticamente no tiene ventilación. Os podéis fijar si veis algún coche que decís, hostia, mira, después de ver este vídeo que podéis distinguirlo, lleva freno de tambor. Y veis que el freno de tambor como tal tiene como, bueno, son disipadores de calor. Tiene como unas, no sé cómo llamarlo, unas rayitas así alrededor, pondré una foto por aquí. Bueno, esos son disipadores de calor para poder refrigerarlo y tal, pero igualmente se sigue calentando más que un disco de freno. Bueno, si les metes la misma caña, pues al final uno se calienta más que otro, ¿vale? Entonces, como he comentado, otra desventaja al ser el tocho troste pues pesa más que un conjunto de disco de freno y pinza, ¿vale? Vuelvo a repetir. No me comparéis un tambor así con una pinza así de grande de 8 pistones y la Virgen, ¿vale? Por favor. Vale, esto lo he leído. No estoy 100% seguro, pero he leído que hacen más ruido que los discos de freno. Lo que tiene sentido. Pero no he podido comprobarlo en persona. Entonces, su mantenimiento y montaje es un poco más complejo que el de un sistema de freno de disco, por lo que puede llegar a ser más caro. Eso depende mucho del mercado, de las piezas, del taller, de la mano de obra y tal. Pero bueno, puede llegar a ser más caro porque es mucho más complejo de trabajar. Bueno, y hasta ahí las ventajas y desventajas de el freno de tambor. Si me dejo alguna ventaja o desventaja, Dios, agradecería mucho que en los comentarios alguien me pudiera poner, oye, te has dejado que el freno de tambor tal. Y yo diría, es verdad. Y bueno, pues fijo el comentario tal y bueno, pues... Entonces, vamos con los de disco. Más simple. Como ya he comentado antes, al final es un disco con una pinza de freno. Vamos a poner de un pistón. 2 pastillas, una para el interior, otra para el exterior. Que las pastillas al final son lo que rozan con el disco. Y el pistón lo que hace es empujar las pastillas hacia adentro. Igualmente voy a dejar por aquí un GIF o algo para que se pueda explicar. Entonces, ventajas de los discos de freno. La primera y más evidente es refrigeración. Se refrigeran mucho mejor, mucho más rápido y mucho más que un sistema de frenos de tambor. Encima, aparte de estar mejor ventilados, hay discos macizos, discos ventilados, discos rayados, discos perforados. O sea, dentro de que se refrigeran mejor que los de tambor, puedes incluso adquirir unos discos que se refrigeran mejor que unos discos convencionales. O sea, está muy bien, tienen bastante más variedad de piezas. Ofrece una mayor potencia de frenado, que no superficie de frenado, sino potencia, fuerza. Al contrario que los frenos de tambor, no es tan complejo a la hora de realizar un mantenimiento, cambiarlos y tal. Es mucho más simple, por lo que puede costarte más barato. Ya digo, repito como antes, depende de el precio de las piezas, comprando las colas de tambor, el precio de la mano de obra, taller, tal. Pero bueno, por lo general te puede costar más barato. Entonces, al tener menos piezas, no tiene que ver, pero en este caso sí, al tener menos piezas, pesa menos, es más ligero. ¿Y los inconvenientes?
Pues mira, duran menos que los discos de tambor. O sea, tienes que realizar más mantenimientos en el mismo tiempo que utilizando un freno de tambor. Y la verdad, más desventajas, bueno, que están desprotegidos, como he comentado antes, y que a la hora de estar expuestos a factores externos son más vulnerables que los discos de tambor. Pero más inconvenientes respecto a los frenos de tambor, la verdad que no hay, o no creo que haya, o no sé si hay más. Entonces, si tú sabes algún inconveniente más de los discos de freno respecto a los de tambor, házmelo saber en los comentarios, yo estaré muy contento de leerlos. Y opinión personal, ¿cuál de los dos a mí me gusta más, me parece mejor? Disco de freno. Ya está, no hay más. Yo prefiero disco de freno que a disco de tambor. Ya está. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Y nada, agradecería muchísimo que alguien pusiera, pues, eso, el disco de tambor, tal, el disco de freno, tal. La verdad que lo agradecería mucho. Así que nada, un abrazo y hasta luego.